Amén. Vamos a empezar con la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas y voy a dar lectura del capítulo 1 del 6 al 10 y dice así la palabra de Dios: no hay otro evangelio. Es lo que trata más esta carta. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Es la carta a los Gálatas. Y realmente los Gálatas están ahí en Asia Menor, donde hoy es Turquía. Y ahí realmente es donde Pablo les mandó esta carta a los Gálatas. ¿Y por qué se las mandó? Por eso no empecé con el capítulo 1, sino más que nada con el 6. El 6 dice que por eso él lo hizo, porque estaban siendo confundidos los Gálatas por otro evangelio. No es que haya otro, sino estaban transversando la palabra que se les había enseñado, y dice, y con un evangelio diferente. Los falsos maestros habían ido a los Gálatas a tratar de persuadirlos a que rechazaran las enseñanzas de Pablo y aceptaran un evangelio diferente. En su presentación de ese evangelio, ellos enseñaban que la salvación implicaba no solo creer en Cristo, sino también incorporarse a la fe judía mediante la circuncisión, la obediencia a la ley, la observancia de los días que los judíos consideraban sagrados. La Biblia afirma claramente que hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo. Y eso lo vemos ahí en el 7, lo leímos. Realmente la Biblia afirma realmente claramente eso, que ha llegado al hombre por revelación de Jesucristo e inspiración del Espíritu Santo. Realmente ese es el evangelio que nos habla la Biblia. Este evangelio se define y se revela en la Biblia. La palabra de Dios. No se deben reincluir en el evangelio de Cristo enseñanzas, doctrinas, ni ideas procedentes de personas, iglesias o tradiciones que no se expongan o se impliquen en la palabra de Dios. Mezclarlas con el contenido original del evangelio es pervertir el evangelio de Cristo, es lo que nos dice en el capítulo 7. Galacia, ahí vendrían, o sea que vinieron muchos pueblos de, de otros lugares donde traían eso de que ideas de los mismos judíos, pero que tenían que, que se unieran realmente a ese evangelio. O sea que ellos estaban, porque realmente Pablo, recordemos que tenía muchos enemigos y sus peores enemigos eran los judaizantes. Y ellos querían que tenían ahora sí que miles de ordenanzas, o muchas ordenanzas de los judíos. Tenían que celebrar la fiesta del Yom Kippur, la cosecha, los tabernáculos, el Sabbath, el Purim,
que había de guardar los gentiles que se habían convertido a Cristo, tenían que ser, guardar todas esas fiestas, ceremonias, el kippah y todo eso, es más, hasta vestirse como judío, sin ser judíos. Entonces, es lo que querían estos judaizantes que querían pervertir la doctrina de Cristo. Y yo creo que también les decían, no, pues, ¿por qué les van a decir que Pablo era bueno? Ella era su enemigo. Y por eso les pone que aquí, que Pablo sea anatema. Si alguien les enseña a otro, la palabra anatema significa que la persona cae bajo la maldición de Dios, queda condenada a destrucción y recibirá la ira y la condenación de Dios. El apóstol Pablo revela la actitud inspirada del Espíritu Santo de juicio e indignación hacia los que tratan de pervertir el Evangelio original de Cristo, que está en el 7. Cambiar la verdad del testimonio apostólico. Esa misma actitud era evidente en Jesucristo, pero y será en el corazón de cada seguidor de Cristo que ama el Evangelio de Cristo, tal como se revela en la palabra de Dios y cree que es las buenas nuevas indispensables en salvación para el mundo perdido en el pecado. Quedan condenados todos los que predican un evangelio contrario al mensaje predicado por Pablo, tal como se lo reveló Cristo. Dios manda a los creyentes que defienden la fe y corregir realmente el amor que Dios nos vino a mostrar, que Jesucristo nos vino a dar, porque dice, hay un texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Juan 3:16, y realmente si ellos estaban diciendo, ahí no dice que tenían que convertirse en judíos, que tenían que seguir las enseñanzas de los judíos. Aquí era por gracia, por amor. Jesús entregó ese sacrificio para que nosotros pudiéramos, todos los gentiles, ser salvos solamente en creer y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Dios manda realmente a este mensaje predicado por Pablo, tal como lo reveló Cristo, no con enseñanzas de hombres, y se separen realmente de los maestros y ministros y otras en la iglesia que nieguen las verdaderas fundamentales de la Biblia enseñadas por Cristo y los apóstoles. Estas verdades incluyen la deidad de Cristo y su nacimiento virginal, plena inspiración y autoridad de Cristo y su nacimiento, la palabra de Dios en todo lo que enseña, realmente la palabra de Dios, la realidad histórica de la caída de Adán, la corrupción inherente de la naturaleza humana, la condición perdida de la humanidad sin Cristo, la salvación por gracia mediante la fe en Cristo como Señor y Salvador efectuada por su muerte expiatoria. Realmente la resurrección corporal de Cristo nos dice que así como Él murió y resucitó, es lo mismo que la iglesia tiene que llegar a padecer. La realidad histórica de los milagros en el Nuevo Testamento, la realidad de que Satanás y los demonios son seres espirituales, realmente, y las enseñanzas bíblicas acerca del infierno, el retorno literal de Cristo a la tierra, realmente los siguientes pasajes realmente contienen la advertencia contra los falsos maestros.
Romanos 16, 17, segunda de Pedro 2, 17 al 22, segunda de Juan 9, 11, Judas 12, 13, ¿ves? Y realmente todo esto son el artículo de realmente donde nos habla de los falsos maestros. Y yo aquí no se los voy a explicar porque no es el tema, yo simplemente estoy dando una introducción a los Gálatas, por qué Pablo hizo esta, esta carta a los Gálatas, porque él mismo dijo, en el 6 está bien claro, dice, estoy maravillado, o estoy sorprendido, o estoy de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Porque yo creo que aquí le decían, no, pues ¿para qué le hacen caso a Pablo? ¿Para qué le hacen esto? Él está mal, mire, tienen que ustedes, si ya creyeron en Jesús, tienen que guardar la ley, tienen que guardar las fiestas que nosotros realizamos. Les mencionaron el Yom Kippur, el Purim, todo lo que es la fiesta de los tabernáculos, el Sabbat, el judaísmo y todo eso, pero dejando a un lado todo lo que Jesús les enseñó cuando Él anduvo con ellos. Ellos mismos, a los fariseos les dijo, cuando le decían lo ofendían por no guardar el sábado. Dijo, uno mayor que el sábado está aquí enfrente de ustedes. Entonces que no, y entonces aquí, porque ellos, dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso empezó desde la época del apóstol Pablo y ahorita también en estos tiempos. Yo hace unos días encontraba un hermano que antes compartíamos la palabra de Jesucristo, el milagro que vino a hacer, las enseñanzas que dejó a sus discípulos y que ahora son para nosotros. Dice, no, ahora tengo la Biblia hebrea y hay que aprender a hebreo, así como yo tenía antes discos que me venía y compraba de alabanzas para Jesús, ahora quiere alabanzas en hebreo porque tiene que aprender hebreo para que Dios lo sea escuchado y que no. Y yo, ¿a dónde dice eso? Es una mentira y es los judíos, como yo le decía, yo siendo mexicana no puedo judaizarme porque para judaizarme tendría que haber nacido en Israel, con los judíos, o tener una nacionalidad allá en Jerusalén, para que yo sea, pues no, eso no. Y Jesús dijo también a ella en los evangelios, digo, también yo tengo otras ovejas que tienen que venir a este rebaño. Y no quiere decir que el evangelio para los judíos y el evangelio para los gentiles sea diferente, no, simplemente lo vamos a ir viendo más adelante, conforme vayamos avanzando. Yo voy a empezar también desde el 1, pero yo lo quería ver, ¿por qué el propósito de esta carta? ¿Por qué le habla tan duro? Que si, como dice, antes hemos dicho, bueno, en el 8, mas si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es muy difícil, porque aquí Pablo les habla duro, sea anatema, sea maldito, sea, ahora sí que eso es que Dios lo repudia, Dios no lo soporta. Entonces, ¿por qué? Vemos, si ustedes han escuchado también alguno de estos judaizantes que tienen que alabar a Jesús, dicen ya no a Jesús, sino a Jesús,
que tengan que alabarlo en hebreo, que tienen que aprender hebreo para que Dios los escuche. Mi querido hermano y amigo, Dios nos escucha, Dios nos ha dado nuestra lengua, nuestro idioma, y Él sabe, Él hizo todos los idiomas, todo lo que lo hizo Dios, todo lo hizo, no hay nada que no se ha hecho por nuestro Dios. Entonces, ¿cómo no nos va a entender? Entonces, vemos, por eso se hizo esta carta a los Gálatas, y realmente Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros, si dijera, no, pues tienen que serse judíos como yo soy judío, pues ahí sí tendríamos que ver la forma de aprenderlo o no sé, pero Él dijo que Él es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Todos tenemos que, por la gracia y misericordia de Jesús, tenemos que llegar al Padre, ¿sí? Si alguien predica otro, alguien sea maldito. Entonces no podemos, ¿sí? Que Dios nos ayude para que nos dé esa sabiduría, cómo entender su palabra, y, y que realmente en el 7 está hablando de la obra redentora. Somos salvos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia. Si nos vamos a Efesios, dice no por obras ni por sino por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, ahí lo podemos leer, pero simplemente ya le estoy dando como introducción para empezar a arrancar con carta a los Gálatas, que realmente muchos eruditos, muchos estudiosos dicen que fue la primera carta que escribiera el apóstol Pablo. De todas las 13 cartas que escribiera, la primera fue a los Gálatas, pero pues no, tenemos que, eso es lo que algunos dicen que han escudriñado, han estudiado, han buscado, pero tenemos que sea, ahora sí que eso, más que nada, que nosotros nos dé entendimiento de la palabra de Dios, de lo que Pablo quiso decir aquí a las iglesias de ahí de Asia Menor, ahí donde hoy es Turquía. Entonces tenemos que ver todo lo que les dijo, porque esa palabra también es para nosotros. Ellos quieren corromper el enemigo, sobre todo Satanás, está usando estos judaizantes para corromper el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo y que aquí está predicando el apóstol Pablo. Quieren mezclar la gracia con la ley, mezclar Moisés con Jesús, y simplemente realmente la ley de Moisés, ese es como un ayo que nos lleva a encontrar ese encuentro glorioso con nuestro Salvador, que es Jesús. Ese es nuestra guía, pero no podemos mezclarlas y tener que obedecer a las dos, porque no la ley nadie la pudo obedecer, solamente nuestro Señor Jesucristo. Él vino a obedecerla, y por eso nos dio una salvación, una redención, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y así es que vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios, pero sí, me gustaría que lo compartan mensaje, porque hay muchos que son muy cortitos y así. Y también si hay algún comentario que no entendamos así, podemos buscar otro texto y confirmarlo. Yo podría leerles ahorita más textos, pero yo quisiera nada más esto, que entendamos por qué fue escrito la carta a los Gálatas, porque tanto Pablo salió de ahí, todos sus enemigos llegaron a decir que Pablo era, yo creo que mentiroso, y que el evangelio que ellos traían, según la ley de Moisés, era la mejor, ¿sí? Pero no, aquí dice que sea, si aunque sea un ángel. Yo sé que Pablo se fue hasta el extremo a esto, si un ángel nos vuelve, y él lo dice aquí, que sea anatema para nosotros, pues
Y él mismo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recordemos que cuando él andaba persiguiendo a la iglesia, trataba de agradar al hombre, pero desde que tuvo ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo, es siervo de Cristo. Entonces es la palabra de Dios y realmente para mí mis respetos para este predicador tan eficiente, tan que nos dejó estas cartas tan maravillosas para que nosotros sigamos instruyéndonos en la palabra de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén.